Arihu atutita taniki Senguarugu madingu beletu Idali dandana hamuriti barana Lauluena mula bong halapu nigira Lagada buruguye Lagada buruguye. En nuestro site www.jcradiotv.com, www.jcradiotv.com, acabamos de publicar algún punto de vista particular en torno a lo que acontece en Centroamérica, en Honduras específicamente, y voy a, de alguna manera, a darlo a conocer para empezar a tratar esta temática. Lo hemos titulado Cuídate Honduras. Recurriendo a algunas licencias vallejianas, digo, es un decir, cuídate Honduras de tu propia hondura. Cuídate de la hoz sin el martillo, cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate 3 veces y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. Traigo a la memoria colectiva latinoamericana estas imprecaciones vallejianas que se escribieron a propósito de la Guerra Civil Española, porque si observamos Tegucigalpa y vemos enfrentados a nuestros hombres de a pie con los eternos fusiles que circundan la historia de nuestros pueblos, llegaremos a la conclusión de que estamos a puertas de una insospechada guerra civil centroamericana. Y ojo con esto, o oído al tambor, como dicen por ahí, pues ni el veredicto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, que aprobó por aclamación una resolución en la que pide la inmediata e incondicional restitución de Manuel Zelaya como presidente legítimo y constitucional de Honduras, ha servido para encontrarle una salida pacífica a tan lamentable golpe de Estado que creíamos pertenecía a una etapa superada en nuestro continente. Tampoco ayudan para nada las disparatadas justificaciones del tristemente célebre Micheletti, quien acusa al mandatario hondureño Manuel Zelaya, amparándose en excusas legales y artilugios jurídicos para justificar una acción militar de franca desobediencia e irrespeto por los poderes establecidos y las instituciones que representan. Sin embargo, no podemos dejar de relacionar la opinión de Micheletti, en la que habla de que gradualmente el mundo entero irá conociendo que las autoridades tenían que tomar la decisión de destituir a Zelaya, quien pretendía reformar la Constitución para impulsar una consulta popular, pese a una prohibición legal, con otras explicaciones afines dadas, por citar un caso, por el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien en abril de 1992 perpetró un golpe de Estado conocido popularmente como Fujimorazo. Cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial mediante la destitución de los opositores. Concentró el poder en sus manos y gobernó en adelante con el apoyo de los militares. Ahora la figura presenta sus variables centroamericanas, pero el reconocimiento gradual del mundo entero al disparate cometido, como lo declara y aspira Micheletti, es parte de lo que a la postre logró el tristemente célebre Fujimori. Recordemos que gobernó por una década y el autogolpe lo dio a solo 2 años de su gobierno. A los 5 convocó a elecciones y fue ratificado en su cargo, hasta que se empecinó en quedarse en el poder por un quinquenio más, recurriendo a trampas electorales en medio de una evidente corrupción del régimen y de un desgaste de sus propios financistas. Finalmente, como es historia conocida, huyó al Japón y recurrió a la nacionalidad de sus ancestros orientales para alcanzar un escaño político que le diera inmunidad y le impidiera al gobierno peruano solicitar su extradición. A Dios gracias, perdió esas elecciones niponas, decidió retornar vía Chile, que le debía favores comerciales por los 10 años que anduvo gobernando, y terminó finalmente extraditado ante el evidente clamor de justicia existente con pruebas en la mano
del Poder Judicial peruano, que como sabemos lo terminó sentenciando a 25 años de cárcel. De manera que no debemos sorprendernos si, como lo manifiesta un sector comercial de la Comunidad Europea, algunas grandes empresas o empresarios, andan diciendo abiertamente que continuarán con las transacciones comerciales hacia Honduras, pese al rechazo generalizado que se aprecia en el mundo hacia la cúpula que ha tomado el poder hondureño. Y cuidado, porque la meta de Micheletti no son 10 años, como en el caso de Fujimori, sino solo 5 meses, pues en noviembre están pautadas unas elecciones que terminarían de sorprender al mundo, como no una, sino muchas veces lo hizo Fujimori. Fujimori convocó elecciones las veces que quiso y terminó sorprendiendo a todo el mundo, tranquilamente, convenciéndolos de que dentro de la democracia, pues, hay que recurrir a esta situación de convocar elecciones fraudulentas para los ojos de los habitantes internamente, pero para afuera pues salía como que no, efectivamente fueron los observadores, ¿no? Y no vieron nada. Simplemente ocultaron al enfermo, que andaba medio enfermo, pero se fueron tranquilos y aupando o ratificando la constitucionalidad de Fujimori durante los 10 años, y casi se fueron a 15, como todos recordamos. Tal vez una de las mayores lecciones que pocos comentaristas de oficio se animan a publicar la dio el mandatario costarricense, Oscar Arias, quien la mañana del domingo último, ya lo hemos comentado aquí, en rueda de prensa, más allá de contar detalles de cómo fue el golpe de Estado contra el régimen democrático de Manuel Zelaya, observó a manera de reflexión que hay una tarea pendiente en esta parte del mundo que tiene que ver específicamente con la paz y la democracia: desmilitarizar Centroamérica. Y lo repito, desmilitarizar Centroamérica. Como sabemos, Oscar Arias tiene la suficiente autoridad moral y el ejemplo vivo en su país para pedir este tipo de variables pacifistas, que le quitarían protagonismo a nuevos intentos de golpes de Estado en la región. Nosotros desde esta tribuna nos sumamos a esta reflexión y hacemos extensivo el mensaje a toda Sudamérica, por plantear como principal clamor en cada cumbre o cita hemisférica la desmilitarización del continente. ¿Cuántas casas, cuánta tecnología nueva no podríamos comprar o producir para repartir en nuestros pueblos si dejáramos de adquirir ingentes cantidades de Sukhois, armas, y pare usted de contar? Sería el fin, eso sí, de las bravuconadas y los históricos gorilismos que últimamente pues plenan la escena en Centroamérica, pero que son parte de la historia de nuestro continente. Creemos que eso es lo básico que se debe enfocar, al menos más allá del contrapunteo político que sabemos existe. Los que están del lado de la ultraderecha, pues justificando lo injustificable con Goriletti, como le han denominado a este señor Micheletti, y los que están arbitrariamente en contra de la reivindicación de las grandes mayorías, o sea, en contra de una alternativa de izquierda, también hablando de injerencia internacional, de difusión ideológica a nivel del continente, de tiempos de la caverna y no sé qué más. O sea, al margen de eso, creo que si se quitan las armas, desarmas a ambos bandos, ¿eh? Y te quedas con un enfrentamiento más humano, más democrático, más intelectual, donde tal vez pues con palabras tendríamos que resolver este tipo de asuntos, y con acuerdos un poco más coherentes con los nuevos tiempos, ¿no? Ya creíamos que este tipo de situaciones habían quedado en la historia y que no estábamos a punto de una guerra civil como lo que se puede plantear en Centroamérica, y puede pasar, porque si tú observas en qué consiste una guerra civil, pues consiste precisamente en eso, en que entre hermanos, están dadas las, ¿no?, condiciones de un solo pueblo, pues se comiencen a atropellar unos contra otros, y donde siempre el más fuerte pues arrasa con los indefensos hombres de a pie, que son las grandes mayorías en cualquier sociedad. Y estamos hablando de España, por ejemplo, cuando tomamos la cita de Vallejo, donde él habla y escribe estos versos, ¿no?, relacionados con la Guerra Civil Española. Estamos hablando del primer mundo que pasó también por esto, y sin embargo pues no aprendemos la lección, no terminamos de entender de que hay algo que está de más, que sobra, que son las armas que permiten que alguien por ahí, a nombre de un supuesto coro de pueblo, cree tener la razón, ¿no? Y se autoproclama
presidente y se ampara en las leyes jurídicamente con artilugios y logra un cometido que no es la primera vez que pasa.